Ahí. Bueno. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? No. Ahora no. Ah, sí, para Sí. Angie. En el centro acá, ¿está la zona de centro de Manzana Verde? Tengo Centro libre de entendido, manzana. sí, Centro, bueno, no sé cómo se dice. Todavía Centro tengo libre de manzana. ya lo entendido voy a que aprender. sí, Facu. La verdad no desconozco cómo es el código de zonificación en cuanto al centro libre, pero me parece que sí, o sea, en todo lo que es urbano. Lo que no sé cómo se manejan es, por ejemplo, en el caso de las manzanas, no sé si han visto rectangulares, que por ahí algunos planos de división nuevos generan manzanas que son rectangulares y tienen como enfrentadas dos parcelas nada más. Claro. Ahí no sé cómo lo manejan al centro libre, pero yo supongo que en las que son la parte céntrica y eso que son más, las manzanas más antiguas de la ciudad, sí. No, en todos lados están, O sea, el centro sí. libre de manzana. No, claro, no sé cómo es qué superficie, digamos. Eso no sé, pero sí. Esto, Em, si ustedes quieren consultarlo, los especialistas son los arquitectos, los maestros mayores de obra y los ingenieros que diseñan construcciones son los que tienen claro cuál es el centro libre de manzana. Pero nosotros además, ojo con el tema que, por ejemplo, cuando el centro libre de manzana está invadido, cuando existen condiciones que están violadas, las tenemos que manifestar dentro de los planos de mensura, ¿eh? Así que no nos tenemos que mantener al margen, vamos a suponer que no nos vamos a dedicar a las tasaciones, y por eso podemos pensar que no nos interesan estos temas, pero estos temas son importantes conocerlos, saber qué es lo que se puede y qué no se puede, y esto dejarlo indicado si estuviera violado, ¿sí?, en un plano de mensura, por ejemplo, o en un plano de subdivisión en propiedad horizontal. Estos elementos hay que manifestarlo porque tiene que tomar conocimiento el propietario del inmueble respecto de la posibilidad o no. Si como así nosotros ponemos dentro de los planos de mensura, si nos atraviesa, supónganse, un electroducto, un gasoducto, y esto estamos notificando al propietario o al habitante o al titular de dominio o al poseedor de esa situación, también esto debe ocurrir en lo urbano, ¿no? Así que habría, digamos, el tema lo debemos conocer. Bueno. Perfecto, gracias. Claramente, acá ya nos metemos directamente para la salud mental de Angie con el procedimiento del método comparativo, porque la antesala Gracias es por como... aportar a mi salud mental porque últimamente está colapsada. Bueno, somos dos. Bueno. ¿Pero lo disimulamos bien o no? Bueno, ustedes lo dirán, después nos lo dicen. Ay, Dios. Bueno, entonces el procedimiento va a ser el siguiente, concretamente, chicos. Vamos a buscar antecedentes similares a la parcela a tasar, los vamos a corregir en la etapa de homogeneización para poder adecuarlos lo más posible a la parcela a tasar. Vamos a establecer el control de calidad, o sea, vamos a ver después de esa corrección cuáles fueron los resultados y los vamos a analizar para, digamos, en la etapa final, determinar el valor del inmueble. Bien. Ahora vamos a empezar a desglosar un poquitito cada una de esas etapas, digamos, del proceso directo, el método comparativo directo. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Concretamente las que están aquí descritas, estos 6 pasos. En principio no podemos tasar aquello que no conocemos, así que naturalmente vamos a establecer el reconocimiento del inmueble que vamos a tasar. Y cuando hablamos de reconocimiento, hablamos en particular de sus dimensiones, bueno, de todos los factores intrínsecos y extrínsecos que estuvimos desarrollando recién. En función de este análisis,
de conocer dónde está ubicado, cuáles son sus características particulares intrínsecas, cuáles son, digamos, cuál es la zona, cuál es la potencialidad del inmueble, cuál es la vecindad, o sea, lo vamos a recorrer concretamente, vamos a evaluarlo en todas sus dimensiones para poder, les aseguro que entendí que lo había apagado. Ahí está. Bien. Entonces, una vez analizado digamos, intensamente cuáles son las condiciones de valor que tiene nuestra parcela a tasar, vamos a ir en la búsqueda de los antecedentes que van a ser los elementos en los que nos vamos a apoyar a fin de determinar ese valor. Y cuando hablamos de antecedentes, hablamos de parcelas con características similares. Y de esto vamos a encontrar una variable que va a estar dependiendo del mercado, de la situación del mercado, del momento en el que estemos atravesando, del sector, del territorio donde estemos tasando. En algunas cuestiones vamos a tener mucha disponibilidad de antecedentes en algunos momentos, en otros momentos menos. Y esto va a hacer necesaria la selección y la clasificación de esos antecedentes para poder determinar con cuál de ellos nos vamos a quedar. Cuando hablamos de antecedentes, hablamos claramente de valores de inmuebles, de parcelas similares o de inmuebles similares al que estamos tasando, porque esto cabe tanto para parcelas libres de mejoras como, por ejemplo, para parcelas rurales, como también para departamentos, locales u oficinas. O sea, esta modalidad de método comparativo sirve para todo este tipo de inmuebles, digamos, que podemos tener en distintos ámbitos, en el área urbana o en el área rural. Esa clasificación de antecedentes quedará de alguna manera acotada por los antecedentes que más se les parezca a las condiciones que tiene nuestro inmueble. Por eso la necesidad de conocer claramente lo que estamos tasando. Debemos hacer la inspección ocular de los antecedentes para verificar con cuál de ellos vamos a trabajar. Y tratar de determinar una zona homogénea. ¿Qué es una zona homogénea? Determinar que las características estén representadas en esa elección. O sea, las características de la parcela que estamos tasando, en este caso parcela libre de mejoras, porque es por lo que vamos a empezar, repliquen lo más parecido posible en los antecedentes, que son valores de mercado. Nacidos de ofertas, que son aquellas que están publicadas en las inmobiliarias o en las páginas web, o nacidas de ventas concretas en función a la determinación o la certeza de conseguir un boleto de compra-venta que establezca el valor por el cual se vendió un inmueble. Que esto es una venta concreta, o sea, un antecedente, el más valioso de los antecedentes que nos puede marcar seriamente el valor de mercado. ¿Por qué? Porque en las publicaciones, y como lo dijimos cuando hicimos ese ensayo en la primer clase, en la que Facu estaba vendiendo un celular, y Facu mismo dijo, bueno, yo voy a ponerle un sobreprecio a ese valor de celular, porque seguramente la negociación se va a dar en un valor menor. Bueno, todas las publicaciones contienen un sobreprecio que no siempre es sencillo de identificar en qué porcentaje está ese sobreprecio. Los martilleros hablan que según las zonas es el valor del sobreprecio. En algunos sectores, en algunos territorios, en algunas ciudades,
La negociación se hace en forma más restrictiva del valor. Quiero decir con esto, por ejemplo, un inmueble que se vende, supongamos, en $100.000, puede llegar, o se ofrece en $100.000, puede llegar a verificarse, digamos, su venta en un 20% menos, a concretarse ese escenario en un 20% menos. Nosotros dijimos cuando nos planteamos ese escenario que existen muchos factores que inciden en esa situación particular. Y esos muchos factores obviamente pueden condicionar de manera diferente la situación por la cual concretamente se estableció la transmisión. Pero no, como nosotros esto no lo conocemos y estamos haciendo un poco la proyección de lo que el valor podría llegar a ser cuando estamos rescatando antecedentes que están publicados, vamos a establecer un porcentaje de disminución de esos valores, entendiendo que el mercado a priori se podría comportar de una determinada manera. Por eso decimos en general que los valores de oferta pueden estar disminuidos a la hora de concretarse la venta en un 5%, pueden estar disminuidos en un 10%, depende un poco del sector. Ese es un dato de análisis propio del mercado que ustedes también tendrán que realizar. Que una vez que nosotros adoptamos experiencia del trabajo continuo dentro de la tasación, ya conocemos de alguna manera el mercado y sabemos cuál es el comportamiento. En general, más allá de que no tengamos la certeza de que esto, producto de la negociación, ocurra exactamente así, pero a priori lo podemos establecer. Una vez definidos los antecedentes con los que vamos a trabajar, pues bien, vamos a hacer los ajustes finales. Elegimos de todos los antecedentes los que más se parecían a lo que estamos tasando. Y ahora nos corresponde hacer el ajuste. La primera corrección por la que vamos a trabajar va a ser la corrección por infraestructura de servicios. Cuando hablamos de corrección por infraestructura de servicios, vamos a analizar a priori qué es lo que pasa con la parcela que estamos tasando. Si es una parcela surgida con posterioridad al año 1977, que es el momento en el que aparece el 8912, seguramente va a estar provista por agua y luz. Así que en lo que corresponde a servicios, esto lo vamos a tener seguramente constituido. Ahora lo que no vamos a tener, o podemos no tener, son otros tipos de servicios. Y nosotros vamos a comparar la situación de cada antecedente con las condiciones de la parcela. Y vamos a llevar las condiciones de cada antecedente a las condiciones de la parcela. Entonces, supongamos en este escenario que la parcela que vamos a tasar tiene agua y luz. Y la parcela que tenemos como antecedente en comparación tiene agua, luz, gas y pavimento. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para entender, digamos, cómo vamos a tratar de poder utilizar ese valor que tenemos como antecedente y adecuarlo a la situación de la parcela que estamos tasando? Si dijimos que la parcela que tasamos tiene solamente agua y luz, y el antecedente tiene agua, luz, gas y pavimento, vamos a determinar cuál es el costo de obra de los servicios
que le exceden al antecedente para poder restarlos de ese valor, ya sea de oferta o de venta concreta. Supongamos que para llevarlo entonces a las condiciones de servicio que tiene la parcela a tasar, debemos conocer cuál es el valor por el frente, por la dimensión de frente que tiene el antecedente, del costo del pavimento y del costo de gas, y se lo restaremos al valor del antecedente como si eso no existiera, o sea, como si eso no lo tuviera, y lo pondríamos en las mismas condiciones de servicio de la parcela que estamos tasando. ¿Se entiende hasta ahí? Díganme que están, por favor. Claro, es como que hace unas unidades, como para tener el antecedente que se corresponda con lo que tenemos que tasar. Exactamente. Esto es lo que vamos a hacer, milagros, en este proceso de homogeneización. Homogeneizar quiere decir acondicionar. Sí. Es como llevar a los antecedentes como si estuvieran en la situación de la parcela tasada, en los distintos aspectos que tienen ahí ustedes las correcciones. Claro. En este caso sería como si tuviera los mismos servicios que la parcela tasada. ¿Estamos ahí? ¿Seguimos? Sí. Bien. Sí. De la misma manera vamos a proceder con la corrección por topografía. Si nosotros tenemos que nivelar la parcela, tenemos que desmontar la parcela, por cuestiones necesarias de la urbanización, necesarias de lo que marca el nivel de construcción de las parcelas linderas, bueno, vamos a trabajar con ese costo para acondicionar los antecedentes que ya están nivelados a las condiciones de la parcela que estamos tasando. O sea, vamos a sumar o restar según lo que encontremos, pero siempre, como claramente dijo Angie, llevándolo a las condiciones de la parcela que estamos tasando. ¿Sí? Sumar o restar el costo de obra por adecuación. Si la parcela que estamos tasando tiene una topografía que es necesaria de acondicionar, ¿qué vamos a hacer con él? Y el valor del antecedente está a nivel, digamos, no necesitamos corregir por topografía, pues bien, lo que vamos a hacer es a ese valor del antecedente le vamos a sumar el costo de topografía, porque es un valor con el que tenemos que contar, ¿sí?, a la hora de determinar el valor del inmueble. ¿Estamos hasta ahí? Esta metodología, o sea, de corrección por topografía, por ejemplo, ¿se aplica también a otras tareas que haya que hacer sí o sí? Por ejemplo, no sé, si hay, no sé, un bosque totalmente impenetrable, Tal cual. por ejemplo, qué sé yo, hay muchos lugares que están llenos de escombros, o no sé, llenos de basura y desechos que hay que moverlo. Totalmente. Es así. Se aplica más o menos lo mismo. Sí. Se le sumaría el costo actual. El costo actual, sí, el costo a la fecha de tasación. Siempre todo tiempo de movimiento, digamos, en la cuestión de valor tiene que estar a la fecha de tasación, si no tenemos que corregir. Bien, ¿estamos hasta ahí? Vamos con corrección por ubicación. Esto les va a resultar mucho más fácil cuando lo vean numéricamente, pero bueno, el concepto está entrando por aquí primero. La corrección por ubicación es una corrección que en urbano es fundamental.
los inmuebles valen fundamentalmente por la ubicación que tienen. Y esa ubicación implica sus beneficios o sus deterioros de valor. Lo que nosotros hacemos en este caso, y además es una gimnasia que van a tener que aprender a realizar, y que de hecho lo van a hacer y van a fundamentar en la primera exposición que van a dar, es justamente justificar una mejor o peor ubicación de un inmueble en función a todos los elementos que estuvimos abordando en la parte inicial que se referían a los factores extrínsecos zonales. ¿Se acuerdan cuando les dije esto lo van a tener en cuenta a la hora de determinar la corrección por ubicación? Y hablábamos en ese momento de la zonificación, digamos, los indicadores urbanísticos, qué tipo de, digamos, de sector era, si era un sector residencial, si era un sector mixto, era un sector comercial, o era un sector industrial. Hablábamos de la vecindad, o sea, cómo era el entorno, si había espacios, no sé, territoriales ruidosos, o sea, si había vecindades que eran perjudiciales, ¿sí? Si había, digamos, el análisis y en el sector algo puede ser perjudicial, como un pub o una industria que no está, digamos, adecuadamente ubicada por la zona, porque en esa zona no está permitida, bueno, pero tenemos que convivir porque hoy todavía precariamente está en el sector y debemos convivir con ese vecino, con ese lindero. Como así podemos tener también una escuela, un hospital, una sala médica. Vamos a encontrar distintos elementos a los que nosotros vamos a darle valor a la hora de entender si esto es una cuestión beneficiosa para nuestra parcela o no. ¿Sí? Esto de la corrección por ubicación, ¿cómo lo vamos a establecer? Vamos a determinar un coeficiente que va a oscilar entre un más menos un 20% del punto medio, que es 1, que es el plano de comparación. Y ese plano de comparación estrictamente va a ser la ubicación que tenga nuestra parcela, aquella que estamos tasando, o nuestro inmueble, aquel que estamos tasando. Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese valor por ubicación? Si nuestro antecedente está mejor ubicado que la parcela que estamos tasando, va a tener un coeficiente mayor a 1. Si el antecedente que tomamos como referencia, del que tenemos valor, está en peores condiciones de ubicación que la parcela que estamos tasando, ese antecedente va a tener un coeficiente menor a 1. 1 va a ser la ubicación de la parcela a tasar o del inmueble a tasar. Va a ser un coeficiente subjetivo, va a ser determinado por el tasador en base a todos estos elementos que estuvimos analizando en las primeras placas cuando les advertí de los factores extrínsecos zonales. Una pregunta, profe, no sé Sí, si me venga. Perdí por ahí en el proceso. Contame. Entonces, para la corrección por ubicación, primero hay que determinar una serie de antecedentes que estén en zonas similares, ¿no? Y además homogeneizar por infraestructura, por topografía, ¿no? Sí. Esa es la idea. Y después, bueno, determinás esos valores relativos que andan en más o menos 20% para tenerlos en cuenta, ¿no? A ver, para hacerte un resumencito, porque es como que mezclaste un poco. Las dos primeras correcciones, la de infraestructura de servicio y la de topografía,
se le va a sumar o restar los costos de obra que tengan esos acondicionamientos, ya sea esos servicios en exceso que puedan tener los antecedentes o la parcela a tasar en comparación. Siempre yendo de la situación de los antecedentes a la condición de aquello que queremos tasar, que es la parcela, o el inmueble, el objeto de tasación, digamos. ¿Sí? Entonces, si el objeto de tasación tiene un servicio que el antecedente no lo tiene, ¿qué vamos a hacer? Le corregimos al antecedente si tuviera ese servicio. Claro, se lo vamos a sumar como para poder llegar a las condiciones del objeto de tasación. Si el antecedente lo tuviese en su valor y el objeto de tasación no lo tuviera, se lo vamos a restar, ¿sí? Para ponerlos en condiciones del objeto a tasar. Lo mismo va a pasar con la topografía. Hasta ahí, con esas dos correcciones. Hablamos de costo de obra, sumar o restar costo de obra al valor total, o sea, al precio o a la oferta con la que estamos trabajando. Hablamos de precio cuando hablamos de venta concreta, que surge de un boleto de compra-venta, o de la certeza de que ese producto se vendió en tal o cual valor, y hablamos de oferta, del ofrecimiento en digamos, en una publicidad o en una inmobiliaria, etcétera, etcétera. Así corregimos estos dos conceptos, los dos primeros. De aquí para abajo, trabajamos con coeficientes. Entonces, al trabajar con coeficientes, tenemos que establecer justamente esos coeficientes. En el caso de la ubicación, vamos a establecer un coeficiente que tendrá en cuenta todos estos elementos de los que hablamos y que lo tendremos que determinar nosotros en un entorno de valor de más o menos un 20% del valor central. Todo esto está ampliamente más redactado, yo lo quiero achicar a fin de poder abordar, a ver, pero tal vez les venga bien. Sí. Aquí. Ahí está. Aquí lo tienen, por ejemplo. Ven, corrección por ubicación. Vamos a tener en cuenta todos estos conceptos para poder determinar ese coeficiente. Si la zona es residencial, comercial, industrial o mixta, qué calidades edilicias y urbanas hay en el entorno, cuáles son los elementos de la vecindad favorables o no, cuál es el nivel socioeconómico del entorno de sus habitantes, qué proximidad tenemos a los centros de desarrollo, de desarrollo de la ciudad, llámese centro comercial, centro, a veces tenemos más de un centro comercial en distintos lugares, así que, digamos, la proximidad a las zonas céntricas siempre es condición de valor. ¿Cuál es la vista panorámica? ¿Cuál es el entorno de la vecindad? Estos son elementos que tendremos en cuenta, ¿sí?, a la hora de determinar ese coeficiente de ubicación. Ese coeficiente de ubicación, como dijimos, se va a transformar en un coeficiente subjetivo definido por el tasador que va a tener un entorno de más o menos un 20%, entendiendo todos estos elementos de los cuales estamos hablando. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de análisis? Nosotros vamos a decir, el inmueble que nosotros estamos tasando tiene coeficiente 1. Si el antecedente que tomamos como dato está, según todos estos elementos de análisis, en mejores condiciones de ubicación que el inmueble que vamos a tasar, va a ser
un valor mayor a 1 el coeficiente que vamos a aplicar. Si está en peores condiciones, va a ser un coeficiente menor a 1. ¿Sí? ¿Cómo de vuelta? Si el antecedente está en mejores condiciones que La parcela que vamos a tasar, si está en mejores condiciones, ¿habría que habrá... bajarle valor o no? Claro, pero hay un dato, muy bien que lo preguntaste, estaba esperando esta pregunta, porque hay un dato que te voy a contar ahora, que cuando hagamos la aplicación de ese coeficiente lo vamos a aplicar dividiendo. Ah, bueno, ahora sí. Está Ahora bien, sí. porque hoy también Como había todos escuchado, los me parecía raro, coeficientes. pero... Y esto lo establecemos de esta manera justamente por la tabla del coeficiente de medidas, que nos traslada invertidamente del valor de 10 por 30 al valor de cualquier parcela a tasar. Entonces, como nosotros vamos exactamente invertido, vamos a aplicar todos los coeficientes dividiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a entender de esa manera que le vamos a restar a la hora de llegar a las condiciones de la parcela a tasar, o lo vamos a disminuir, mejor dicho, no restar, el valor respecto del antecedente. ¿Se entiende? Ahora sí, sí. Facu, te veo cara rara. Facu C. Sí, pero todavía no sé qué hacer con el coeficiente una vez que lo determinamos. Bueno, lo determinamos. A ver, vamos a rescatar esto. Si la parcela está antecedente, está mejor ubicada, va a tener un coeficiente mayor a 1 porque lo aplicamos dividiendo ese coeficiente. Mejor ubicada que la parcela a tasar. Si la parcela está peor ubicada, va a ser un coeficiente menor a 1. ¿Cuánto? Lo van a definir ustedes en función al análisis de estos conceptos que están en la placa. ¿Cómo? Ya vamos a ver. En esto les va a ayudar Angie y el criterio personal de cada uno. Bien. Volvemos entonces, seguimos con el resto de los factores. Aquí aparecen más elementos a tener en cuenta que obviamente son necesarios y que son la zonificación, los usos permitidos, la vecindad favorable o desfavorable, el ciclo vital y el crecimiento y el equilibrio, la declinación del barrio. Todos estos elementos están concentrados dentro del coeficiente de ubicación. ¿Sí? Acá lo dice claramente, la homogeneización por ubicación es un coeficiente subjetivo que oscila entre 0,80 y 1,20 y el bien a tasar tiene coeficiente 1. Bueno. Vamos a la corrección por modalidad. Esta es más sencilla, o sea, la más compleja para determinar y en la que van a trabajar más fuertemente va a ser en la de ubicación, antes de tomar fuertemente el proceso en su forma integral. Cuando hablamos de valores de corrección por modalidad, estamos diciendo en particular que lo que Facu decía cuando vendía el celular. Nosotros le vamos a poner un sobreprecio a ese celular porque en la negociación vamos a encontrar seguramente en el regateo vamos a encontrar una diferencia, o sea, ese valor se va a consolidar en un valor menor. La operación se va a dar en un valor menor a la oferta. Bien, cuando nosotros tengamos ventas concretas, o sea, valores surgidos de boletos de compra-venta, el coeficiente va a ser 1. Y todos los coeficientes iguales a 1 establecen el plano de comparación. ¿Sí? Cuando haya ofrecimientos de venta, y esto van a surgir de las publicaciones de las inmobiliarias, de los ofrecimientos de particulares, de publicaciones en la web,
siempre y cuando esté dentro del análisis del mercado, estaremos definiendo cuál es ese porcentaje de negociación que establece el territorio donde estamos tasando. O sea, vamos a aplicar un coeficiente que además, como en el criterio anterior de ubicación, se va a aplicar también dividiendo, y va a concentrar la disminución del valor de aquella plusvalía que está inserta en el valor que tiene que ver con la negociación. O sea, si la inmobiliaria lo ofrece a 100.000 y sabemos que es factible disminuir según el mercado en un 20%, el coeficiente que vamos a aplicar es de 0,80. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ya le bajar el 20%. Claro. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, si aplico dividiendo 0,80 voy a tener un valor menor. No me están escuchando. Les dije, hice una trampita. 0,80 si lo aplicamos multiplicando. Ahora, si lo aplicamos dividiendo va a tener que ser de 1,20, porque tenemos que disminuir ese valor que están ofreciendo en un 20%. ¿Está? Entonces tenemos que dividirlo por 1,20 para poder disminuir el valor de oferta en un 20%. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo si lo multiplicamos por 0,8. Sí, es lo mismo. Por eso, depende cómo lo apliquemos. Pero como dentro del proceso lo vamos a aplicar dividiendo, y eso fue lo que dijimos, establecimos, por eso acá hay un error. Quiere decir que estamos hablando de un valor traducido en el proceso en un 20% menos. Lo apliquemos multiplicando o lo apliquemos dividiendo. Si lo aplicamos multiplicando será el 0,80. Si lo aplicamos dividiendo, estaremos hablando de 1,20. ¿Sí? Bien. Otras operaciones... Sí, igual, Sí, Graciela, escucho. no sé si se me da la cuenta, pero no, o sea, no me da igual si multiplico por 0,80. No, seguramente que no va a dar 1,25. Sí. Hay que acomodar ahí. Hay que acomodar ese valor, sí, bueno, pero lo que quiero decir es traducir más o menos en función del porcentaje que se establezca en el mercado de negociación. Esto sería disminuir el valor de oferta, entendiendo que ese valor no va a ser el valor concreto de la venta. Y esto traducirlo en un coeficiente. Esto también va a salir del análisis propio del tasador. Y otro tema que tiene que ver con la modalidad, y esto también lo charlamos, es que muchas operaciones llevan implícitas ciertos vicios, y esos vicios responden a